Primera de Corintios 10, versículo 11 al 13. La palabra de Dios está bendecida. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarlo. La palabra está bendecida. Den una alabanza de palma al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Dígale a alguien, mira, dígale a alguien, mira, si procura estar firme, dile, procura no caer. Puede tomar tu asiento, por favor. Dios nos ha llevado a este mensaje y vamos a estar hablando sobre estos versos. Y muchas de las cosas que nosotros vivimos hoy día, que vivimos constantemente, nos hacen olvidar a nosotros aún nuestro pasado. Muchas cosas que vivimos en el presente reaccionan en nosotros y nos hacen desaparecer muchas veces las cosas que vivimos ayer. Pero una cosa es olvidar el pasado, dígale a alguien, una cosa es olvidar el pasado y otra cosa es ignorar el pasado. Y a veces nosotros olvidamos el pasado, pero otras veces lo que hacemos es que ignoramos el pasado. Y pensamos que ignorando el pasado ya nosotros lo olvidamos. Pero el pasado siempre ha estado ahí. Me llama la atención que a veces nosotros nos aferramos más a olvidar el pasado y no a salir realmente de ese pasado. Pablo nos enseña a través de la palabra de Dios que aún leyendo su palabra, aún nosotros conociendo la Biblia, empezamos a mirar todo lo que es el pasado del pueblo, el pasado de nosotros, pero nos enseña que la palabra misma nos ayuda a nosotros a enfrentar ese futuro, a enfrentar cada presente. Cuando leemos la palabra de Dios, somos nosotros confrontados y nos ayuda a nosotros a fortalecernos en un presente y en un futuro. Qué importante es aprender del pasado. A veces no nos gusta aprender del pasado y pensamos que el pasado es tan doloroso que lo queremos olvidar. Pero el pasado tiene que ser una enseñanza en nuestra vida. Cuando aprendemos a corregir nuestros errores, cuando aprendemos nosotros a trabajar nuestro pasado, entonces sacamos 3 cosas en nuestra vida. Y esas 3 cosas en nuestra vida que sacamos es primero la humildad. En nosotros trabajar nuestra vida pasada, en nosotros trabajarnos lo que nosotros hicimos, cosas que a Dios no le agradaban, representa una humildad en nosotros, representa una integridad y representa un reconocimiento en nuestra vida. Cuando no queremos aprender de nuestro pasado, entonces lo que hacemos es que lo olvidamos, lo ignoramos el pasado y lo dejamos ahí. Pero el pasado siempre va a estar presente. Cuando usted ignora su pasado, usted no lo está sacando de su vida. Usted lo está dejando momentáneamente en un lugar guardado que en cualquier momento va a poder resurgir en su vida. A veces no queremos aprender de nuestro pasado y lo que buscamos es ignorarlo. Entonces nos saca, en vez de la humildad, en vez de un reconocimiento, en vez de nosotros trabajarnos cada día, lo que saca es el ego y lo que saca es el orgullo. Siempre que la gente guarda su pasado es porque el ego está aflorando, es porque el orgullo está aflorando. Porque la gente que trabaja la humildad lo que hace es que trabaja todo pasado oscuro, todo lo que haya vivido atrás, lo empieza a trabajar en su vida. Pero el ego hace que tú te olvides de él. El ego hace que tú lo ignores a él. Y esta decisión nos lleva a nosotros a 2 caminos en nuestra vida. Al camino de la humildad,
al camino del valor o al camino del ego o al camino del orgullo. Muchos tienen el pasado ignorado en su vida, pero otros quieren no solamente olvidar ese pasado, sino que justifican el pasado, sino lo que hacen es quieren tapar el pasado. Entonces, ¿cuánta gente tapando una vida pasada, aunque fue llena de dolor, aunque fue llena de momentos, de circunstancias que quizás no quiso vivir, quizás no quiso experimentar, pero estuvo ahí? Vino la crisis, vino la circunstancia, pero nosotros no podemos taparlo. Nosotros los que tenemos que aprender a trabajarlo. Qué bueno es cuando usted aprende a admitir los errores que usted haya cometido ayer. A veces no queremos admitir los errores que cometimos nosotros anteriormente, porque eso nos lleva a nosotros a tomar una determinación de cambiar. Y no queremos nosotros tomar determinaciones firmes de ser lo que tenemos que ser en nuestra vida. Muchas personas no les gustan definir su realidad tampoco. A veces queremos tapar la realidad, pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que admitir realmente y conocer las realidades que hemos vivido. Pablo empieza a hablar y empieza a hacer una comparación en 1 Corintios 10. Y él dice que el pueblo, dice, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hayan alcanzado el fin de los siglos. Pablo se estaba refiriendo a la historia en el momento cuando Dios le dijo a su pueblo: cuando salgan y vayan en el desierto, no compartan, no entren, no luchen con los pueblos de los amonitas, con los pueblos de los enonitas. Y Dios le puso una separación a ellos. Y esa consecuencia de que el pueblo afectó, entró a ese pueblo, hizo una desobediencia a Dios, arrastró un pasado en su vida tan grande que ese pasado el pueblo lo tuvo durante todo el tiempo en el desierto, lo tuvo como un presente. Y me llama la atención que Dios le había hablado al pueblo, pero llega un momento que Dios le dice al pueblo: tenemos que olvidar el pasado para poder entrar en una nueva temporada en nuestra vida. Dígale a alguien: tiene que soltar el pasado para entrar en una nueva temporada en tu vida. ¿Cuánta gente andan con la cabeza capibaja? ¿Cuánta gente andan queriendo desaparecer un pasado? ¿Cuánta gente andan pensando que ya alejándose o no pensando, ya el pasado desapareció en su vida? Me llama la atención que cuánta gente ignoran la realidad, que cuánta gente quieren que no exista una realidad, pero el pasado es una realidad. Dígale a alguien: tu pasado es una realidad. Y nunca podemos nosotros ignorar de que ya existió. Y cuando lo ignoramos en nuestra vida, entonces nos trae consecuencias. El pueblo duró 40 años en el desierto, pagando una consecuencia de queriendo ignorar un pasado que Dios ya le había dicho que no hicieran. A veces tenemos nosotros que reconocer más nuestra falta, nuestros errores, que ignorar aquellas cosas que nos van a atrasar. Lo interesante es que muchos prefieren dejar todo igual. Mucha gente prefiere dejar todo como está. Mucha gente prefiere decir: no, eso déjalo así ya. Eso ya, mejor no toque eso. Mejor no, como dice la gente, no bate eso. No busque entre ese cajón esas cosas. Y lo queremos dejar así como están, por la condición que nos puede llevar a nosotros a una incomodidad. A veces tenemos que tomar decisiones para cambiar aquellas cosas que a nosotros sabemos que venimos arrastrando, que venimos avanzando con ellos, pero nunca hemos tomado una determinación nosotros de enfrentarlo. Tomar decisiones de cambiar, tomar decisiones de ser diferente, nos va a llevar a una incomodidad, pero nos lleva a nosotros a no vivir una apariencia, sino a vivir una realidad. La realidad es que todo esto lleva a un camino que se llama desesperación. Y la gente se desespera. La gente empieza a entrar en una desesperación cuando usted no puede controlar su pasado, que lo que usted lo quiere ignorar. Llegarán momentos que usted va a vivir bajo una desesperación.
Llegará momentos que usted va a vivir bajo una incertidumbre. Llegará momentos que usted va a vivir con una incertidumbre en los pensamientos en su vida, que por más que quiera ignorarlo, siempre ese pasado caminará contigo. Pero qué interesante es que la desesperación es el arma que usa el enemigo. La desesperación es el arma que usa el enemigo para sacarte de tu cordura, para hacerte retroceder atrás, para que tú no avances. La desesperación es el arma que usa el enemigo para llevarte a ti a que tú fracases en el camino nuevo que Dios te tiene. Dios te tiene cosas nuevas en tu vida. Y yo vengo a declarar que tu pasado no puede retener lo nuevo que Dios tiene para ti. Que lo que Dios tiene para ti son cosas muchas mejores que aquellas cosas que tú viviste, que fueron amargas, que te pudieron detener en tu camino, aquellas cosas que te trajeron retroceso. Dios te tiene algo mejor para ti. Es en la desesperación que te lleva a tomar malas decisiones. Es la desesperación que te lleva a menguar en la fe. Es la desesperación que te lleva a no depender de Dios. Y el enemigo te lleva a la desesperación. Y si algo lleva a la desesperación al pueblo de Dios, es ignorar su pasado. El pueblo que ignora su pasado. Hay un dicho que dice que todo el que ignora el pasado está condenado, hay un dicho que dice, a vivir de nuevo, a repetir su pasado. Y no podemos ignorarlo. Alguien dice también que tenemos que reconocer nuestras verdades, porque cuando las reconocemos, entonces nuestro resultado no será complicado. Cuando reconocemos la realidad de nosotros, cuando nosotros no ignoramos la verdadera realidad de nuestra vida, entonces las cosas se hacen menos complicadas. Dígale a alguien, haz las cosas más sencillas. No la haga complicada. De una alabanza de palma, Rey de Reyes. Nos tenemos que preguntar, ¿quiero yo olvidar mi pasado? Son preguntas que tenemos que hacer. ¿Quiero yo dejar atrás el pasado? Cuando tú piensas que quieres dejar atrás tu vida pasada, porque te avergüenza, o porque es una vida que tú sabes que fue muy fuerte, o que viviste condiciones, situaciones difíciles, y tú quieres no ignorarlo, mejor olvidarlo, que Dios lo quite de tu vida. Entonces tenemos que hacernos preguntas a nosotros. Me trae temor cuando yo pienso en el pasado. Me trae miedo cuando yo pienso en eso que yo vivía anteriormente. O eso yo pienso que se interpone en el camino para yo avanzar. Esas tres preguntas tenemos que hacernos nosotros cada día. Cuando tú estás pensando en lo que dejaste atrás, cuando tú estás pensando en lo que viviste atrás, cuando tú estás pensando en todo lo que tú viviste hace un minuto atrás, porque ese también es tu pasado, tú tienes que pensar, me da temor pensar en eso, me da miedo pensar en eso, o pienso que si yo saco a la luz eso, se interpone en mi camino. Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos, porque tenemos que tener una expectativa de cambiar todo. Todos tenemos que tener una expectativa de ser diferente. Usted no puede tener ni perder la expectativa de que usted puede avanzar, de que usted puede crecer, de que usted puede ser diferente. El pasado te estanca, pero Dios te muestra un presente grande delante de ti. Y es mejor nosotros pensar en las cosas venideras que Dios tiene en nuestra vida. Por eso el mayor conflicto en tu vida va a venir cuando tus expectativas realmente de cambiar nunca se cumplen. Siempre que usted tiene una expectativa de cambio, siempre que usted tiene una expectativa de avanzar y usted ve que no se cumple en su vida y usted ve que no se va dando, eso se le complica a usted, se le hace un conflicto en su vida. Pero nosotros tenemos que entender que cuando ponemos nuestra mirada en Dios, nosotros tenemos que permanecer firmes creyéndole a Dios. Hay un versículo bíblico que quiero compartir con usted que está en Santiago 1:8. Es el principal versículo que habla de la inconstancia de una persona. Santiago 1:8 dice, el hombre de doblez de ánimo es inconstante en todo
sus caminos. Dígale a alguien, el hombre de doblez de ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este pasaje bíblico describe una persona indecisa. Este pasaje bíblico define una persona de doblez de ánimo. Este pasaje bíblico define una persona que es inconstante, que es inestable, que es inconstante en todo lo que hace. Y si algo lleva a una persona a ser inconstante, es cuando tiene un pie en el pasado y tiene un pie en el presente y no sabe dónde va a poner el pie en el futuro. Pero yo vengo a hablarle a una iglesia que se levante en esta mañana y que saque su pie del pasado y empiece a caminar en pos de su futuro. Yo vengo a hablarle a alguien que su pasado lo tiene retenido, que su pasado no lo deja avanzar. Yo quiero hablarle a alguien esta mañana que decida sacar los pies de caminar en el pasado y empiece a caminar en pos de una nueva vida. Cuando tú reconoces que tú eres constante y que quieres cambiar, que tú decides ser constante, que tú decides avanzar en tu vida, entonces se cambia la ambigüedad. Empieza a ser una persona ya que no camina en ambigüedad. Empieza a ser una persona que empieza a caminar con pie firme, con deseo de cambiar, con deseo de avanzar. ¿Cuántos errores del pasado están ahora mismo reteniendo tu futuro? ¿Cuántos errores del pasado te están dominando la mente? ¿Cuántos errores de tu pasado están dominando tu corazón? ¿Cuántos errores del pasado están dominando tus actitudes? ¿Cuántos errores del pasado están dominando tu forma de ser? Y es una pregunta que tenemos nosotros que hacerlo en esta mañana. Pero Dios quiere valentía. Dios quiere valentía. Dios quiere que tú te levantes como un hombre valiente. Y me llama la atención que Dios le llama a Josué. Y Dios le dice a Josué, tiene que esforzarte y ser valiente. Dígale a alguien, esfuérzate y sé valiente. Pero en otro momento Dios le dice a Josué, tiene que esforzarte y ser muy valiente. Lo interesante es que cuando Dios le habla a Josué, Dios no le dijo a Josué que se esforzara y fuera valiente o fuera muy valiente para que él enfrentara a los gigantes. Dios le estaba hablando a Josué porque el pueblo estaba luchando con el pasado. El pueblo estaba luchando con un Moisés que había desaparecido en su cuerpo. El pueblo estaba pensando de un líder que tenía un Moisés que lo había encaminado en el desierto, que era el hombre que iba, hablaba con Dios, que se conectaba con Dios. Había un pueblo que había vivido 40 años en el desierto y estaba pensando más en el pasado que en el futuro. Un pueblo que tenía 40 años en el desierto y no sabía si iba a entrar a la tierra prometida. No sabía si iba a poder cruzar el Jordán. Porque donde quiera que iban, ellos volvían el pasado, lo arrastraba y lo alaba hacia atrás. Había un hecho que ellos habían cometido. Dios le dice al pueblo, no pase, no entre por el pueblo de los edonitas, no pase por el pueblo de los amalecitas, no te unas con ellos, no te contamines con ellos, porque ellos son de la descendencia de Lot. Y qué interesante es cuando las palabras hablan que eran descendientes de Lot. Porque los Lot en tu vida representan retroceso. Los Lot en tu vida representan aquellos que no se mueven por fe, pero se mueven por la vista. Lot no se movió por fe, Lot se movió por vista. Los Lot representan a aquella gente que viven con un pasado arrastrándolo, que llevan su casa, su familia, su hogar. Lot retrocedió a un lugar porque no se movió en fe, se movió en vista, no se movió confiando en Dios. Y dice la palabra que cuando Lot se fue a ese lugar donde estaba de Sodoma y Gomorra, en su regresó solo. Los Lot representan retroceso en tu vida.
Tu pasado representa retroceso en tu vida. Dios le habla a un Abraham y le dice: Abraham, deja tu casa, deja tu parentela, sal de ese lugar que te voy a llevar a una tierra prometida. Pero Abraham sigue con Lot caminando hasta que se separa de Lot, hasta que se separó de su pasado. Abraham no pudo entrar a su tierra prometida. Y yo vengo a profetizar sobre tu vida. Yo vengo a hablarle a alguien aquí en esta mañana que se va a separar de ese pasado oscuro para poder entrar a su tierra prometida. Qué interesante es que en el momento que Abraham se separa de Lot, ahí viene Dios y le da la promesa a Abraham. Y empieza Dios a darle todo lo que le había prometido a Abraham. Pero Dios le dice: deja tu casa y tu parentela. A veces nosotros pensamos que Dios le estaba diciendo a Abraham: deja tus cuatro paredes donde tú duermes, donde tú estás ahí, y sal de ahí, y deja tu parentela, deja toda la gente que tú tienes. Pero las palabras que Dios le estaba diciendo a Abraham cuando le dijo: deja tu casa y tu parentela, Él estaba diciendo: deja las costumbres del pasado, deja las cosas que tú hacías en el pasado, deja las cosas que tú estabas haciendo de esa cultura que te llevaba a la idolatría, que te llevaba a la brujería, que te llevaba a la hechicería, aquellas cosas que hacían ellos que no era de agrado a Dios. Y yo vengo a hablarte en esta mañana: Dios quiere que tú empieces a dejar todo pasado oscuro, todo pasado que te paraliza, todo pasado que impide que tú avances. Los Lot representan retroceso en tu vida. Lot representaba el pasado caminando con Abraham. Lot representaba el pasado caminando junto con Abraham. ¿Y cuánta gente no andan caminando con un Lot a su lado? ¿Cuánta gente no andan caminando con el Lot ahí? Y Dios hace tiempo que te dijo: deja esa parentela, deja ese pasado, suelta esas cosas que te tienen dominada la mente, suelta esas cosas que te tienen dominado tu corazón, suelta todo lo que te tiene dominado tus actitudes, aquellas cosas que te acusan, aquellas cosas que no te dejan dormir, aquellas cosas que afectan tu corazón. Pero tuvo que Abraham separarse de Lot. Dígale: tuvo que Abraham separarse de Lot para recibir la promesa de Dios. Hay un momento en que las cosas parecen lentas en tu vida. Como que nada sucede. Como que no hay victoria, que no hay derrota, que nada pasa. Pero es en ese momento donde tenemos nosotros que rendir nuestra voluntad a Dios. Es en ese momento que tenemos nosotros que entender que tenemos que depender más de Dios. Hay muchos que se demoralizan. Hay muchos que hacen un retroceso en su vida cuando no ven resultados, cuando no ven avance. Entonces se demoralizan y toman malas decisiones en su vida. Es aquí que donde otros se enfadan, yo vengo a declarar que tú no te vas a enfadar. Que donde otros se molestan, tú no te vas a molestar. Que donde otros no obedecen a Dios, tú vas a obedecer a Dios. Porque hay momentos que tú tienes que tomar decisiones radicales en tu vida. Por eso tu mayor valentía vienes. No es cuando tú enfrentas a un gigante. Tu mayor valentía no es cuando tú peleas una batalla. Tu mayor valentía no es cuando tú enfrentas algo que se te puso grande, algo que se te puso difícil. Sí, eso te hace valiente, pero tu mayor valentía es cuando tú reaccionas. Tu mayor valentía se va a expresar como tú le respondes a la crisis que tú estás viviendo. Tu mayor valentía se va a expresar como tú vas a enfrentar cada crisis que tú vives cada día. Porque lo único inestable es evitar una crisis en tu vida. Lo único que tú no vas a poder evitar en tu vida es que venga una crisis. Tenemos que estar atentos a ella. Pero tú tienes que entender
que tu éxito y tu fracaso no va a venir por los gigantes que tú venzas, sino por la decisión que tú tomes, cómo tú vas a enfrentar a gigantes. Hay gente preocupado más por el gigante, pero tú tienes que empezar a preocuparte más cómo tú vas a enfrentar a gigantes. La gente de gran valentía, cuando aprenden que su mayor esfuerzo es hacerse cargo de la situación que están viviendo. La gente que tienen gran valentía tienen que saber que la gran valentía es cuando tú aprendes a tener silencio en vez de hablar. La gente de gran valentía saben que tienen que aprender a depender de Dios. ¿Qué más fuerte depender de Dios que todas las decisiones que tú puedas tomar? La gente de gran valentía se caracterizan porque rinden su voluntad a Dios. La gente de gran valentía se definen porque son personas que aprendieron más a depender de Dios que a depender de su fuerza, que a depender de su conocimiento, que a depender de lo que podían hacer ellos. La gente de gran valentía aprenden que su mayor esfuerzo es hacerse cargo de la situación que está viviendo. Cuánta gente queriendo no solamente olvidar el pasado, sino ignorarlo. Pero yo vengo a hablarle a alguien que ha querido ignorar su pasado y a decirle: no lo ignore. Lo que tiene que levantarte con una gran valentía y hacerte cargo de ese pasado. Cuánta gente huyéndole. Cuánta gente ignorándolo. Cuánta gente caminando con ellos al lado. Sabiendo que Dios te dice: suelta el pasado. La gente de mayor valentía saben depender de Dios. Es una gran valentía depender de Dios. Es más fácil depender de las cosas del mundo. Es más fácil depender de las estrategias humanas. Pero la gran valentía es cuando tú aprendes a depender de Dios. La gran valentía es cuando tú sabes mejor callar cuando tienes que callar. Ahí se define la gran valentía del ser humano. Hay una gran valentía en ti que tiene que ser sacada en esta mañana. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero Dios sabía que Josué necesitaba algo más. Dios sabía que Josué necesitaba levantarse con una mayor fuerza. Por eso Dios le dijo: levántate y sé muy valiente. Yo vengo a hablarle a una mujer, a un hombre en esta mañana y a decirle: levántate, tú has sido valiente, pero hoy yo profetizo sobre tu vida que tú serás muy valiente. La gente que son muy valientes aprenden a no enfadarse, a no molestarse. Es fácil usted ser valiente y enfadarse. Es fácil usted ser valiente. Pero muy valiente es aquel que controla las emociones. Es aquel que controla su lengua. Es aquel que controla sus enojos. Es aquel que controla su ira. Tienes que aprender a no enfadarte, a no molestarte. La falta de fe, la rebelión, el miedo hizo que el pueblo de Dios no dependiera de Dios. Dios quería que el pueblo lo conocieran como el Dios de él. Dios quería que temieran al pueblo porque Dios estaba con él. Dios quería que respetaran al pueblo cuando iba caminando en el desierto porque Dios estaba con ellos. Y Dios quiere también eso de ti. Dios quiere que te teman a ti, pero no que te teman a ti, sino que teman al Dios que está contigo. Que la gente te vea a ti como alguien importante, porque sepan primero que lo importante es el Dios que tú tienes. Que si la gente te tema, no te teman a ti, que teman al Dios que tú tienes. Dios llama a su pueblo que no pasaran por ese lugar. Y le dijo: yo seré que voy a pelear la batalla por ustedes. Dios le dijo al pueblo: yo iré delante, yo pelearé la batalla, yo pelearé por ustedes. Pero la falta de fe,
la falta de tener esa confianza plena en Dios, la incertidumbre, la desesperación, el temor, hizo que el pueblo enfrentara aquellas cosas que no tenían que enfrentar, porque era Dios que iba a enfrentarlo por ellos. Y a veces hay gente que quiere ignorar su pasado, esconderlo, porque no saben que es Dios que va a lidiar con tu pasado. Es Dios que te va a vencer tu pasado. Es Dios que va a cambiar tu pasado. Es Dios que te va a transformar a ti también. Dios no quiere que tú seas influenciado por el mal. Dios no quiere que tú seas influenciado por el mundo. Dios no quiere que tú camines por vista. Dios quiere que tú camines por fe. Dios quiere que tú camines bajo la dirección de Él cada día. Pero a Lot su vista lo engañó. El que camina por vista va a ser engañado como Lot. Lot y Abraham llegan a un lugar, escoge lo que tú quieras. Lot miró lo más bonito, pero en lo más bonito le salió lo más feo. Porque el que camina por vista no depende de Dios. Pero yo vengo a hablarle a una iglesia que va a caminar por la fe puesta en Dios. Que donde otros piensan que no van a producir, tú vas a producir. Que donde otros piensan que tú no puedes ser bendecido, tú vas a ser bendecido. Que donde otros piensan que tú no puedes cambiar, tú vas a cambiar. Porque si Dios está contigo, ahí te va a respaldar. Abraham cogió lo montañoso. Abraham cogió lo más difícil. Pero Abraham dijo, si Dios va conmigo, aunque haya piedra, ahí va a nacer algo. Dígale a alguien, necesito soltarlo. A veces pensamos que cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu casa y tu parentela, él nada más le estaba diciendo eso. Él estaba diciendo, muévete. Muévete de esas personas que todavía están pensando en la brujería. Muévete de esas personas que todavía están pensando en el punto de droga. Muévete de esas personas que todavía están pensando en los vicios que tú estabas. Muévete de esas personas que todavía están pensando en el pecado que tú cometías antes. Muévete de esas personas que todavía están pensando en aquellas cosas que ya hace tiempo tú dejaste. Y Dios está haciendo un llamado en esta mañana también. Tienes que empezar a dejar eso que te alejaba de Dios. Dios le estaba diciendo, deja tu costumbre, deja las influencias, deja tu pasado, deja lo que te hace retroceder. A Dios no le agrada tu pasado oscuro. A Dios no le agrada tu pecado, tu pasado pecaminoso. A Dios no le agrada tu pasado que tú sabes que a ti mismo no te agradó vivir. A Dios no le agrada eso. Por eso la promesa de Abraham vino cuando él se separó. Y Lot puede representar esos pensamientos que te tienen atado al pasado. Lot puede representar esos sueños, esas inquietudes. Eso que te motiva a ti a veces a decir, señores, ¿y en qué estará mi grupito? ¿En qué estará mi bochinche? ¿Y qué estarán haciendo esos muchachos? Hace tiempo que yo no voy por donde ellos. ¿Y qué estarán haciendo ellos? ¿Y qué tienes tú que estar pensando lo que están haciendo ellos? Preocúpate tú lo que tú estás haciendo. Esas amistades del pasado que te hacen regresar al mundo. Esos recuerdos que te llevan siempre a querer vivir tu vida pasada. Esas malas actitudes. ¿Cuántas promesas de Dios hay sobre tu vida? Y que tu pasado no te lo deja vivir. ¿Cuántas promesas de Dios tenemos todos los que estamos aquí? Pero el pasado está ahí compitiendo. ¿Cuántas promesas? ¿Cuánta gente caminando con el pasado? Y a veces el pasado no está como Lot a su lado. A veces el pasado está como este pueblo que Dios le dijo, no te metas con ese pueblo, yo soy que voy a pelear con ellos. Y como quiera el pueblo hizo una en contra de la voluntad de Dios. Porque se entró en temores, se entró en miedo. Porque no confió en Dios. Y a veces somos nosotros, pastor, apriéteme lo que le dije. Y a veces nosotros caminamos así.
Lot arrastró su familia, su casa, arrastró todo, pero regresó solo. El que camina todo el tiempo con su pasado oscuro, el que camina con su pasado pecaminoso, el que camina con el pasado que Dios te dijo, cámbialo, se quedará siempre con su pasado. Hermano, venga acá. El pasado no te puede dejar impedir lograr tu futuro. No, hay otra soguita, mi amor. Dígale, tu pasado no te puede retener. Dios quería que no le temieran a ellos, sino que temieran a Dios. Dios quería siempre que ellos lo tuvieran a Él como su anhelo. Este es el pasado. Mucha gente está como este pasado. Mucha gente está así, mire, con su pasado. Arranque para allá a caminar. Y el pasado le da truega, hermano. Lo deja avanzar, lo deja avanzar, lo deja avanzar. Y usted cree que va bien, usted cree que va bien. Y el pasado dentro de usted en su mente, hasta que el pasado hace así lo para. Arranque para acá de nuevo. Hay gente que el pasado le da años, meses para caminar. Entonces viven una vida de retroceso, hermana Urania. Porque no sueltan el pasado. Y en enero también, y en febrero también, y en marzo también, y en abril también. Pero cuando llega junio, el pasado lo hace así, ¡tran! Porque todos los meses estaban pensando un poquito en él. Porque todos los meses se recordaban un poquito. Porque todos los meses un sueñito raro le venía. Porque todos los meses un pensamiento raro le venía del pasado. Porque todos los meses algún recordatorio le venía. Porque todos los meses el alma se la avivaba. Porque todos los meses un día probaba una botella de agua. Wow, esto me supo a cerveza. Pero Dios lo sacó ahí, era alcohólico y Dios lo sacó de ahí. Entra a un lugar y le da un olor raro. Cuando viene a ver mojo, cosas caen de humedad. Wow, esto me huele como a droguita. Un pensamiento. Dejate el adulterio, dejate de la fornicación, dejate todo eso. Pero un día te pasa una muchacha y dice, wow, cuando yo era un tipo como antes, esa no se me hubiese salvado. Qué silencio. Parece que ese pasado está atacando duro. Es una alabanza de palma, Rey de Reyes. Y el pasado ahí, hermano. Y el pasado a muchos lo tiene a soga larga o a soga corta. Hay gente que su pasado lo tiene a soga corta. Mire lo que es soga corta. Arranca por ahí. El muchacho va muy emocionado y le hace así, ¡pac! Y lo para. Dice, espérate, para atrás de nuevo, hermano. Ven. Retroceso, hermano. Y hay otro que el pasado le da un chin de larga. Le da 2 o 3 meses más. Le da una gabelita, como dice la hermana, y vuelve y lo jala. Y hay otros que creen que están bien y se están gozando con su pasado. Y se están gozando. Y es que el pasado le tiene una soga larga, hermano. Pero cuando te jale de allá para acá, arranque por ahí, mírate una soga larga. Él va gozándose ahí, mira. Pero cuando le llegó ahí, ¡tá! De ahí no va a pasar. Pero llegan a hablarle a una iglesia que hoy se va a levantar con una tijera. Hoy se va a haga así, yo me levanto con una tijera. Me pueden buscar una tijera por ahí, invéntensela, no sé si hay una. Diga, hoy yo me levanto con una tijera para cortar ese lazo que me ata del pasado. Póngase de pie y haga lo profético. Diga, hoy yo corto esa soga del pasado. Diga, hoy yo corto eso que me impide avanzar. Eso que me impide avanzar. Diga, hoy yo corto ese retroceso. Qué interesante es que Dios le dice al pueblo, no se junten
con ese pueblo. No se junten con los edomistas. No se junten con los amalecistas. No se junten con ese pueblo de Amalek, porque son descendientes de Lot. El problema no era el pueblo, es que eran descendientes de Lot. Y los descendientes de Lot, y Lot caminaba, gracias, Dios caminaba por vista. Lot caminaba por vista. Lot era el retroceso de Abraham. Lot era la costumbre. Mientras Abraham adoraba a Dios y levantaba altares, Lot no adoraba en el altar de Abraham. Lot tenía, toda su gente eran paralelos que iban. Dice que ellos hasta pelearon de tanto que crecieron uno a un lado y uno al otro lado. Mientras Abraham levantaba un altar para Dios, Lot seguía con su idolatría. Lot seguía con sus ídolos. Lot seguía con su creencia. Pero a veces no necesitamos andar con Juan y Pedro al lado. A veces Lot está dentro de nosotros. A veces usted un día le ora a Dios, pero otro día en su cabeza, en su mente. Porque si hay algo que afecta cuando usted ignora su pasado, es que le toma su mente. Y su mente es el lugar donde usted produce todo. Si usted no tiene su mente clara, usted no va a pensar claro lo que va a decidir en su vida. Y hay gente que su pasado le tiene tomado su mente. Miren, me trajeron la tijera. Préstame la soga. ¿Quién fue que la llevó? Préstame la soga. Venga, hermanito. Hágalo proféticamente por la iglesia. Estos pueblos fueron la oposición y conflicto para el pueblo de Dios que pasara en el desierto. Representaban la rebelión ante Dios, representaban la oposición de todos los planes de Dios para su pueblo, representaban el orgullo humano, representaban el instrumento que estaban ahí en el desierto para que el pueblo no pudiera entrar a la tierra prometida. Nada más el pueblo hizo meterse con ellos y toda la vida fue la piedrecita dentro del zapato. Aún después de haber entrado a la tierra prometida, dice la palabra que en los tiempos de Gedeón ellos iban de nuevo allá. Y cuando ellos cosechaban, cuando tenían todo, venían y le llevaban todo, hermano. El pasado volvía de nuevo. El pasado aparecía de nuevo. Cuando tu pasado aparece y ese pasado tú no se lo rinde a Dios, ese pasado tú no decides de romperlo, siempre te va a estar a ti destruyendo tu vida. Ve, hermano, hágalo por la iglesia. Yo no sé si corte esta tijera bien. Arranque para allá y cuando usted llegue al final, córtelo. Mire, iglesia, así que usted tiene que hacer, vea. Y cuando el pasado lo pare, ¡pah! Entonces usted diga conmigo, voy a cortar el pasado. Diga, voy a cortar el pasado. Mire, pásale esa soga a todo el mundo. Todo vino de Dios ahora. Pásale esa soga a todo el mundo, que corte un pedacito. Haga algo profético, corte un pedacito en esta mañana. Corte con su pasado. Corte con tu pasado, por favor. Hágalo proféticamente. Corte con su pasado. Iglesia, dame un chance. Mire, tú es de Dios ahora que bajó. Cuando usted estaba antes, usted sabe dónde, usted andaba a veces con una cosa de palma amarrado colgando en su carro. Usted sabe lo que yo estoy hablando, ¿verdad? ¿Quiénes ponían el asunto de la cruz con la hojita de palma y la cosa ahí? ¿Quiénes la ponían? ¿Usted no se acuerda cuando usted iba allá y santiguaban la hojita? No digan que no lo saben. Levanten la mano los que pusieron un día una hojita de palma de esa. Esa es parte de su pasado. Mire, escuche. Coja ese pedacito de soga proféticamente hoy. Pero eso no es brujería, eso no es hechicería, eso no es nada de eso. Eso es para que usted lo vea proféticamente y diga, esta soguita me acuerda que ya yo corté con mi pasado. Que usted pueda decir,
Hay gente que van a tener que andar con ella envuelta en el bolsillo. Usted andaba con un resguardo antes. Ande con la soguita para que recuerde que dejó su pasado. No me venga con el cuento. Aquí hay gente que se devolvían para su casa a buscar el resguardo. Y usted sabe que se lo amarraban aquí. Hay gente que mandaban a hacer los pantalones con el bolsillito aquí atrás, adentro, para meter resguardo ahí. No se me haga el tonto, que usted sabe de eso. Usted sabe que usted tenía que prenderse veloncito antes de salir de su casa. Usted lo sabe, hermano. Como yo vi un motorista en estos días que parece que montó la primera persona en el motor y le pagan y cogió los cuartos y hizo así. Usted lo sabe. Usted sabe cuántas veces usted antes de salir de su casa hacía así. Y salía de la casa. Usted lo sabe cuántas veces usted antes de prender el carro hacía. Y arrancaba. Diga, mi confianza no está en esa cosa. Diga, mi confianza está en Dios. Diga, mi confianza está en Dios. Diga, mi confianza está en Dios. Dios quería que el pueblo, cuando le temieran al pueblo, no era al pueblo, que le temieran al Dios del pueblo. Y yo vengo a declarar en esta mañana que temerán al Dios tuyo, que te repartirán por el Dios tuyo, que sabrán quién tú eres por tu Dios. Iba a terminar a las 11:30, pero la obra, usted sabe, se cogió 15 minutos. El responsable de esto es Ramón. Abrazó a su familia y hizo 15 minutos cogieron. Entonces yo le voy a pedir los 15 minutos a usted. El orgullo debilita y es el instrumento más fuerte que podemos tener nosotros para no reconocer lo que hicimos antes, para no reconocer lo malo que hicimos, para no reconocer lo que tenemos que dejar. El orgullo es el arma más fuerte y que va a impedir lograr tu propósito en Dios. El orgullo opaca la capacidad de aprender a ser flexible y ser humilde. El orgulloso no es flexible. El orgulloso no es humilde. Y no hay una cosa más peor que una persona que no quiere olvidar el pasado por el orgullo. Eso es terrible. El orgullo es lo más peligroso que puede tener una persona porque lo llena de vanidad. El orgullo es un invasor experto. El orgullo lleva a la persona a la arrogancia y lo aleja de la humildad, sobre todo de relacionarse con los demás. Representa a aquellos que se dejan adulterar fácilmente, que adulteran lo bueno, que falsean la verdad. Representan lo oculto, la ira, la insensatez, la soberbia, la arrogancia, la envidia, la lujuria, la gula, la pereza, la impureza, los sufrimientos. Todo eso le estaba diciendo Dios al pueblo cuando le dijo: no se junten con el pueblo de Amalek, no se junten con los edomistas. La palabra edomista, la palabra Amalek representa todo lo que le estoy leyendo. Representa lo oculto, la ira, la insensatez, soberbia. Esas dos palabras representan todo eso. Y Dios le dijo: no se liguen, no se junten, no se hagan parte, no conquisten esa tierra, no habiten en esa tierra. Dios busca un pueblo no solamente valiente, sino que sea muy valiente. Todos tenemos la soguita. Pastora, coja uno y yo también. Todos tenemos la soguita, la alabanza. Dame una soguita para que dejen la alabanza vieja y empiecen con la alabanza nueva. Se acaba la soga. Esta da para todo. Pues sí, vamos, sigamos echando ahí.
Toma tu soguita que yo tengo la mía. Diga, esto es personal. Esto es personal. Y no le lleve la soguita a alguien, póngalo a oír la prédica primero. Dios busca un pueblo que no solamente sea valiente, sino que sea muy valiente. Ya conmigo, ser muy valiente. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero cuando él se dio cuenta que Josué estaba pensando igual que el pueblo, que estaba un poco como temeroso y que ya iba a pensar en dónde está Moisés, Dios le dijo, tiene que ser ahora muy valiente, para que tú sepas que como yo tuve con Moisés, ahora yo voy a estar contigo. Se necesita ser muy valiente para dejar el pasado. Se necesita ser muy valiente para empezar a vivir una vida nueva. Se necesita ser muy valiente para usted todos los días andar con esa soguita y cada vez que usted quiere decir, no vuelvo atrás. Diga conmigo, se necesita ser muy valiente para no volver atrás. Dios está buscando una iglesia, diga, que no tenga retroceso. La santidad significa separado para Dios. La santidad no significa que usted es santo porque usted no habló mentira hoy. La santidad no es porque hoy usted pasó la prueba y no miró con sus ojos lujuriosos a una muchacha. La santidad significa separado para Dios. Y para usted separarse para Dios, lamentablemente usted no puede ir ante Dios con lo. Lamentablemente usted no puede ir a Dios con su pasado. Y cuando le hablo de su pasado no es los días pasados. Usted sabe el pasado que yo le estoy hablando. Es las cosas malas que vivimos. Las cosas que hicimos que nosotros mismos nos avergonzamos. Las cosas que nosotros hicimos ayer, antier, el mes pasado, el año pasado, los años antepasados, que sabemos que a Dios hoy no le agradó. O sabemos que a Dios eso no le va a agradar, ni le agradó. Es el pasado que yo le estoy hablando. Diga conmigo, voy a ser muy valiente. Diga, voy a ser muy valiente. La falta de confianza en Dios, la falta de fe en Dios, la falta de creer en la promesa de Dios. Diga conmigo, la falta de fe en Dios, la falta de confiar en Dios y la falta de creer en la promesa de Dios hizo que el pueblo caminara con su pasado. Cuando usted cree en Dios, cuando usted tiene una convicción en Dios, entonces aunque hayan momentos difíciles, obedézcale a Dios. Aunque hayan momentos de circunstancias fuertes, no se olvide de Dios. Dios llamó a su pueblo para que dependieran de Él. Y aún Dios está llamando a su pueblo también para que dependan de Él. Cierra tus ojos. Podemos adorar al Señor. Cierra tus ojos. Todo el mundo ha cometido un error. Pero lo importante no es que tú lo hayas cometido. Lo importante es lo que tú harás al respecto de lo que tú cometiste. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, lo importante es lo que tú vas a hacer ahora respecto a ese pasado. Y para eso Dios te trajo en esta mañana a esta iglesia. Para que tú ahora determines qué tú vas a hacer al respecto a ese pasado. Necesitará humildad.
necesitará valor, necesitará ser muy valiente. Pero dice la palabra de Dios que los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, sus fuerzas serán renovadas, correrán y no se fatigarán, volarán como las águilas, no van a retroceder. La Biblia dice que no sea como aquellos que retrocedieron. La palabra de Dios dice, no sea como los que retrocedieron. Todavía no he visto uno que haya retrocedido, que pueda venir de aquí para allá y decir que está mejor que como estaba antes de retroceder. No retroceda, avanza, 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 aunque tenga que ser muy valiente, pero avanza, 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 avanza. Toma tu soguita y sácala, saca la soguita, la cuerda, y agárrala en tus manos, empúñala si quieres, y no voy a retroceder. Diga conmigo, no voy a retroceder. No voy a retroceder. Diga conmigo, no voy a retroceder. No voy a retroceder. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tu iglesia, Señor, en esta mañana, para que ellos se levanten con una iglesia muy valiente, que no haya retroceso, que no haya vuelta atrás, Señor, aquellas cosas por las cuales no le permite a ellos crecer, no le permite a ellos ver su futuro glorioso en ti, Señor. Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que ellos no sean como los que retroceden, para que ellos avancen cada día. Diga conmigo, no voy a retroceder. Diga, no voy a retroceder. Diga conmigo, no voy a retroceder. Les quiero leer un versículo bíblico. Les quiero leer un versículo bíblico. Hebreos 10:39, y con esto concluyo. Lo busqué en el celular porque no estaba ahí, pero el Señor lo mostró así. Diga conmigo, Hebreos 10:39. Le voy a invitar que busque su palabra. Y ya estamos concluyendo. Hebreos 10:39. Dice la palabra de Dios. Y léala. Pero cuando la lea, agarre la soguita. Léala desde el versículo 37. Yo se lo voy a leer. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Estamos hablando de Cristo. El escritor de Hebreos dice, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Diga conmigo, pero nosotros. Diga conmigo, no, pero dígalo con valentía. Dígalo con valentía ahora. Pero nosotros, atento a mí, suéltame, Julio. Yo estaba en un congreso, una actividad, y yo me reí,
Porque el pastor le dijo, a mí es que tú mira, atiéndeme a mí, atiéndeme a mí. Digo yo, mira ahí, ese hermano mío. Diga conmigo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Usted lo dijo ahora frío. Usted lo va a tener que repetir 3 veces, pero yo quiero que usted lo diga con fe y con fuerza. De aquí no nos vamos hasta que usted no sea muy valiente. Diga conmigo, yo seré muy valiente. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, de la preservación del alma. Dígale a alguien, mira tu soguita, la que te tenía atado al pasado. Dile, no la suelte, la que tú cortaste, porque ya tú no vuelves atrás, porque yo no seré de los que retrocedieron. Diga, no Luis, tú no retrocedes. Juan Carlos, tú no retrocedes. Linda, usted no retrocede. Luis, papá, usted no retrocede. Jacobo, tú no eres de los que retroceden. Diga, usted no es de los que van a retroceder. Diga lo que Dios tiene grande. Lo que Dios va a hacer contigo es grande. Yo no sé si usted se lo cree, pero yo lo creo. Yo lo creo. Dígale, Dios va a hacer cosas grandes.